Hoy nos vamos a sumergir en la vida de una figura central en la lucha por la soberanía hawaiana. Sí, Haunani Kay Trask, Exactamente. una académica, poeta y activista incansable que dedicó su vida a denunciar el colonialismo y a defender la cultura hawaiana. Y su historia, como veremos, no solo tiene resonancia con otros pueblos que han experimentado el colonialismo como Puerto Rico, Exacto. sino que nos invita a reflexionar sobre cómo este sistema opresor sigue presente en el mundo actual. Totalmente. Para comprender mejor la lucha de Trask, creo que es importante empezar por sus raíces. ¿De dónde viene esta mujer que con tanta fuerza alzó su voz por los derechos de los hawaianos? Bueno, Trask nació en California, pero creció en Honolulu en una familia con una profunda conciencia política. Su abuelo fue un líder sindical en Hawái y sus padres le inculcaron un gran amor por su cultura e historia. Eso explica en parte de dónde viene su activismo, pero ¿cómo se traduce ese contexto familiar en su desarrollo personal? Pues desde muy joven, Trask fue consciente de la disparidad entre la rica herencia de su pueblo y su estatus marginado en su propia tierra. Imagínate la frustración de ver cómo tu cultura se usa como un producto turístico mientras tu gente lucha por sus derechos básicos. Exacto, una situación que sin duda marcó su activismo. Estudió en las Kamehameha Schools, una institución dedicada a la educación de jóvenes hawaianos. Entiendo. Y allí comenzó a comprender la complejidad de la situación de su pueblo. Es decir, que la semilla de la lucha por la justicia social se plantó desde muy temprano en su vida. Sí, y esa inquietud la llevó a continuar su formación académica en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en la Universidad de Wisconsin-Madison y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Santa Cruz. Interesante. ¿Y cómo influyó esa formación académica en su activismo? A veces el mundo académico puede estar un poco desconectado de la realidad social. Es que su recorrido académico, al profundizar en el estudio del colonialismo y las luchas indígenas a nivel global, terminó moldeando su perspectiva como futura líder del movimiento por la soberanía hawaiana. Su análisis iba más allá de lo político, ¿no? Exactamente. Trask entendía el colonialismo como un sistema que permea todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la cultura. Claro, es como una telaraña que atrapa a la sociedad. Sí, una telaraña muy compleja. Me imagino que al estudiar la historia de otros pueblos colonizados pudo identificar patrones y estrategias de opresión que luego aplicó al contexto hawaiano. Sí, y eso le dio una perspectiva global muy importante. A finales de la década de 1970, Trask regresó a Hawái y se convirtió en una figura central del movimiento por la soberanía. Y ahí es donde entra en juego su formación académica. Claro, esa formación le proporcionó las herramientas para articular una crítica poderosa y fundamentada contra el colonialismo. Ya, pero ¿en qué se concretaba esa crítica? ¿Cuáles eran sus principales argumentos? Para Trask, la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en 1898 no era solo una injusticia histórica, sino una fuente constante de opresión para los nativos hawaianos. O sea, no se quedaba solo en el pasado, sino que señalaba las consecuencias del colonialismo en el presente. Exactamente. Y no dudó en alzar la voz contra la mercantilización de la cultura y la tierra hawaianas, criticó duramente la explotación de las tradiciones hawaianas por parte de la industria turística. Esto me recuerda a lo que ocurre en muchos lugares turísticos, donde la cultura local se convierte en un espectáculo para el consumo sin ningún respeto por su significado real. Esa era precisamente la crítica de Trask. Argumentaba que la industria turística perpetuaba una imagen romántica de Hawái que ignoraba las luchas de su pueblo indígena. Claro, incluyendo las altas tasas de pobreza, el desplazamiento de sus tierras y la erosión cultural. Exacto. Un poco como disfrazar la realidad con un lei de flores y un aloha superficial. Sí, esa es una buena forma de verlo. Y en este contexto, en 1993, publica un libro que se convierte en una referencia fundamental para entender su pensamiento. From a Native Daughter, Colonialism and Sovereignty in Hawaii. Un libro clave en sus ideas. ¿Qué hace que este libro sea tan importante? Bueno, en este libro, Trask deconstruye los mitos de Hawái como un paraíso idílico y exige la descolonización de las tierras e instituciones hawaianas. Ya veo. Su escritura combina el rigor académico con una retórica feroz, reflejando su profunda indignación ante las injusticias que enfrentaba su pueblo. Yo sí andaba con rodeos. No, para nada. Entiendo. Pero además de su faceta como escritora y activista, ¿qué otros roles desempeñó Trask en la lucha por la soberanía hawaiana? Trask desempeñó un papel crucial en la creación del Centro de Estudios Hawaianos en la Universidad de Hawái en Manua, donde fue su primera directora. Dedicó su carrera a empoderar a los estudiantes nativos hawaianos y a proporcionar un espacio para el estudio y la perpetuación de la cultura, el idioma y la historia hawaianas. Es interesante cómo se involucró en la academia,
no solo para denunciar el colonialismo, sino también para construir un espacio de resistencia desde adentro. Exacto, y como educadora inspiró a innumerables estudiantes a abrazar su identidad hawaiana y a verse a sí mismos como agentes de cambio. Eso es fundamental, porque no se trata solo de resistir, sino también de construir un futuro diferente. Totalmente de acuerdo. Y Trask siempre hizo hincapié en la importancia de los sistemas de conocimiento indígenas. Sí, criticando la forma en que la academia occidental a menudo marginaba o se apropiaba de las perspectivas nativas. ¿Podrías dar un ejemplo de lo que significa esa marginación de los saberes indígenas? Imagina que estudias historia y solo te hablan de la versión de los colonizadores, sin tener en cuenta las voces y las experiencias de los pueblos originarios. Claro, sería una visión incompleta y sesgada de la historia. Exacto, eso sería una forma de violencia epistémica. Claro, es como si te contaran la historia de un edificio, solo desde la perspectiva del arquitecto, sin considerar la experiencia de quienes lo habitan. Exactamente, y Trask luchó por recuperar esas voces silenciadas, por darles un espacio en la academia y en la sociedad. Pero la lucha de Trask no se limitó al ámbito académico y político. También encontró una poderosa forma de expresión a través de la poesía, ¿verdad? Sí, en sus poemarios como Light in the Crevice Never Seen y Night is a Sharkskin Drum, Trask combina imágenes líricas con una crítica política directa, creando una voz única que resonó profundamente con los hawaianos y sus aliados. ¿Y cómo se reflejaba esa crítica política en su poesía? ¿Podrías darme un ejemplo? En muchos de sus poemas, Trask utiliza la metáfora del océano para hablar de la resistencia hawaiana. Interesante. El mar, que ha sido fuente de vida y sustento para su pueblo, también se convierte en un símbolo de lucha contra la opresión. Tiene sentido. Por ejemplo, en el poema Chant escribe: somos las olas que rompen contra las rocas. Somos la marea que no se puede detener. Es una imagen muy poderosa. Sí, y a través de su poesía, Trask celebraba la resistencia hawaiana al tiempo que lamentaba las pérdidas infligidas por el colonialismo. Sus palabras se convirtieron en un grito de batalla para aquellos que buscaban justicia y autodeterminación para Hawái. Sin duda. Es admirable cómo Trask no solo denunció la injusticia, sino que también ofreció una visión de esperanza y resistencia. Absolutamente. Su obra es un llamado a la acción, una invitación a seguir luchando por un futuro más justo para Hawái y para todos los pueblos oprimidos del mundo. Claro, porque la lucha por la descolonización no se limita a Hawái, sino que es una lucha global. Exacto, y para comprender mejor la dimensión global de esta lucha, me parece importante trazar un paralelismo con la experiencia de otro pueblo que ha sufrido las consecuencias del colonialismo, Puerto Rico. Me parece una buena idea. ¿En qué aspectos podemos encontrar similitudes entre la lucha de los hawaianos y la de los puertorriqueños? Las similitudes entre las luchas de los hawaianos como las defendidas por Trask y las de los puertorriqueños son realmente notables. Ambos pueblos luchan por la soberanía y la autodeterminación, enfrentándose a un legado de colonialismo que sigue impactando sus vidas. Si nos adentramos en la historia, vemos que tanto Hawái como Puerto Rico se convirtieron en territorios de Estados Unidos a través de expansiones imperialistas a finales del siglo XIX. ¿Podría recordarnos brevemente cómo ocurrió este proceso? Claro, Hawái fue anexionado ilegalmente en 1898, mientras que Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos tras la Guerra Hispanoamericana ese mismo año. Y al igual que Trask denunciaba la ilegitimidad de la anexión de Hawái, argumentando que se trataba de un acto de robo que ignoraba los derechos y la gobernanza de los nativos hawaianos, muchos puertorriqueños cuestionan la legitimidad de su estatus territorial, considerándolo un acuerdo colonial que niega la autonomía de la isla y la somete al control externo. Sí, para ambos pueblos esto marcó el comienzo de una pérdida sistemática de soberanía y la imposición de un gobierno extranjero. Y esa imposición no se limita a lo político. No, claro. Imagino que la cultura también sufre las consecuencias del colonialismo. Por supuesto, es importante señalar que la experiencia del colonialismo va más allá de la esfera política. Tanto los hawaianos como los puertorriqueños se enfrentan a la mercantilización de su cultura por parte de industrias que se benefician de sus identidades, pero que ignoran sus luchas. Recordemos cómo Trask criticaba ferozmente a la industria turística de Hawái por explotar las tradiciones, la tierra y la imagen de su pueblo para vender un paraíso idealizado, perpetrando estereotipos que borran las duras realidades que enfrentan los nativos. En Puerto Rico encontramos una dinámica similar con la cultura, la música y la belleza natural de la isla siendo utilizadas como productos turísticos, mientras que sus habitantes luchan contra la pobreza, el desplazamiento y la deuda. Esa imagen idílica que se vende al turista muchas veces oculta la realidad de la explotación económica y la desigualdad social que sufren los habitantes de estos lugares. Exacto, y un ejemplo claro de esto es la gentrificación acelerada que se está produciendo en Puerto Rico, impulsada por incentivos fiscales para extranjeros adinerados.
es decir, que el mismo fenómeno que Trask denunciaban en Hawái. La pérdida de tierras y el desplazamiento de las comunidades locales también se está dando en Puerto Rico. Así es, y esto nos lleva a otro punto clave en el pensamiento de Trask, la importancia de la tierra. ¿Podrías explicarme un poco más a qué te refieres con la importancia de la tierra? Para ambos pueblos, tanto para los hawaianos como para los puertorriqueños, la tierra tiene un significado que va más allá de lo material. La tierra es central para su identidad, su cultura y su resistencia. Trask argumentaba que la desposesión de tierras de los nativos hawaianos bajo el dominio estadounidense representaba la eliminación de sus vínculos culturales y espirituales con su patria. Sí, y abogaba por la devolución de las tierras robadas y el cese del desarrollo explotador. Ajá. En Puerto Rico, la cuestión de la tierra y el desplazamiento es igualmente conmovedora, la privatización de playas, la venta de terrenos públicos a inversionistas extranjeros y el desplazamiento de comunidades locales con fines de lucro son un reflejo de las luchas que enfrentan los hawaianos. El impacto económico del colonialismo. ¿A qué te refieres con el impacto económico? Es importante comprender cómo el colonialismo impacta la economía de los pueblos colonizados. Tanto Hawái como Puerto Rico tienen economías que dependen en gran medida de fuerzas externas, una característica distintiva de los sistemas coloniales. En Hawái, por ejemplo, la dependencia del turismo y las instalaciones militares genera degradación ambiental y limita la autosuficiencia económica. Así es. Del mismo modo, las dificultades económicas de Puerto Rico se ven agravadas por las restricciones impuestas por Estados Unidos, como la Ley Jones y su subordinación a los intereses de Wall Street, a través de medidas de austeridad y reestructuración de la deuda bajo la Ley Promesa. Es como si el colonialismo creara una dependencia económica que perpetúa la desigualdad y la explotación. Exactamente. Trask a menudo hablaba de la marginación económica de los nativos hawaianos como un resultado directo del colonialismo. Y esa misma crítica la encontramos en el discurso de muchos puertorriqueños que denuncian las políticas estadounidenses que priorizan a los inversores extranjeros por encima del bienestar del pueblo de la isla. Así es, y frente a estas injusticias, tanto Hawái como Puerto Rico han sido testigos de vibrantes movimientos por la soberanía y la resistencia, arraigados en sus historias únicas, pero unidos por el objetivo común de la justicia y la autodeterminación. Es inspirador ver cómo, a pesar de las dificultades, estos pueblos no se rinden y siguen luchando por su libertad. ¿Podrías contarme un poco más sobre esos movimientos de resistencia? El activismo de Trask, al enfatizar la importancia de la descolonización y la recuperación de la identidad hawaiana, inspiró a movimientos de base para resistir la asimilación cultural y política. Yo en Puerto Rico, ¿qué ejemplos de resistencia podemos encontrar? En Puerto Rico, movimientos como la lucha contra la ocupación de la Marina estadounidense en Vieques, las protestas para derrocar al gobernador Ricardo Rosselló en 2019 y las continuas demandas de justicia económica reflejan la resiliencia del pueblo puertorriqueño frente a la opresión colonial. Es admirable cómo estos movimientos, a pesar de las diferencias en sus contextos, comparten un mismo espíritu de lucha y un mismo anhelo de libertad. Y al igual que Trask utilizaba la poesía como herramienta de resistencia, los hawaianos y los puertorriqueños han recurrido a sus tradiciones culturales, como la música, la poesía y el arte, para expresar su lucha y fortalecer su identidad. Es como si la cultura se convirtiera en un escudo protector contra la opresión, en un espacio donde se preserva la memoria y la identidad. Exactamente. La cultura es fundamental para la resistencia porque nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos y por qué luchamos. Y hablando de recordar quiénes somos, me parece crucial destacar un aspecto que Trask señalaba con mucha fuerza: la importancia de desafiar las narrativas coloniales que buscan minimizar o distorsionar la historia y la cultura de los pueblos oprimidos. Sí, Trask rechazaba la etiqueta de estadounidense, declarando su identidad hawaiana como independiente de la ciudadanía estadounidense impuesta a su pueblo. Del mismo modo, los puertorriqueños también se enfrentan a la dualidad de ser ciudadanos estadounidenses, pero tratados como ciudadanos de segunda clase. Exactamente, los debates sobre la estadidad, la independencia y una mayor autonomía reflejan la complejidad de su estatus colonial. Tanto para los hawaianos como para los puertorriqueños, la afirmación de su identidad es un acto radical de resistencia. Al reclamar su cultura, su historia y su derecho a la autodeterminación, desafían las narrativas coloniales que intentan negar su existencia como pueblos soberanos. Y aquí es donde la figura de Trask se vuelve tan relevante. Su lucha nos enseña que la resistencia al colonialismo no se limita a la esfera política. Se trata de una batalla cultural, una batalla por la memoria, una batalla por el reconocimiento de la dignidad inherente de cada pueblo. La vida y obra de Trask nos invitan a reflexionar sobre las formas en que el colonialismo sigue presente en el mundo actual
y nos inspiran a unirnos a la lucha por la justicia y la descolonización. Su legado nos recuerda que la lucha por la soberanía es una lucha por la libertad, la igualdad y el respeto a la diversidad cultural. Una lucha que nos concierne a todos, sin importar nuestra procedencia o nuestra historia. Exacto, es un llamado a la solidaridad, a la empatía, a la acción conjunta para construir un mundo más justo para todos. Y para cerrar esta primera parte de nuestra conversación, me gustaría destacar un punto que me parece crucial en el pensamiento de Trask. De acuerdo. Trask no solo criticaba el colonialismo desde un punto de vista político o económico, sino que también denunciaba la violencia epistémica. Ajá. Es decir, la imposición de formas de conocimiento y pensamiento occidentales que marginan o invalidan los saberes indígenas. Imagina que eres un niño indígena y en la escuela solo te enseñan la historia desde la perspectiva de los colonizadores, sin tener en cuenta tu propia cultura y tus propios saberes. Eso te hace sentir que tu historia no es importante, que tu cultura no tiene valor. Exactamente. Y Trask luchó contra esa invisibilización por recuperar el valor de los saberes indígenas. Me parece fundamental ese rescate de los saberes ancestrales, porque no se trata solo de una cuestión académica, sino de una cuestión de justicia social. Así es. Y para Trask, la descolonización también implicaba una descolonización del conocimiento, una recuperación de las epistemologías indígenas que han sido silenciadas o ignoradas por la academia occidental. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esa descolonización del conocimiento? Trask abogaba por una educación que valorara y respetara los sistemas de conocimiento tradicionales hawaianos, una educación que empoderara a los estudiantes nativos y les permitiera conectar con su cultura y su historia. Es decir, una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también fortalezca la identidad y la autoestima de los estudiantes indígenas. Exacto. Y esta visión de la educación descolonial tiene una relevancia enorme en el contexto actual, donde se están dando importantes debates sobre la necesidad de reformar los currículos escolares para que sean más inclusivos y representativos de la diversidad cultural. Es fundamental que la educación refleje la pluralidad de voces y saberes que existen en el mundo, y que no se limite a reproducir las narrativas hegemónicas. Así es, y la lucha de Trask nos recuerda que la descolonización es un proceso complejo que abarca todas las dimensiones de la vida, desde la política hasta la educación, desde la economía hasta la cultura. Es un proceso que requiere la participación de todos, no solo de los pueblos colonizados, sino también de aquellos que se benefician de los sistemas de opresión. Porque la descolonización no es solo un acto de justicia histórica, sino también un imperativo ético para construir un futuro más justo y sostenible para todos. Y hablando de construir un futuro mejor, creo que es importante destacar la labor de organizaciones como el Changbyo Korillo. Absolutamente. Es un ejemplo de cómo la cultura puede ser una herramienta poderosa para la transformación social, para la creación de espacios de encuentro, de diálogo, de resistencia. Y es un recordatorio de que la lucha por la descolonización no es una utopía, sino una realidad que se está construyendo día a día a través del esfuerzo colectivo de personas comprometidas con la justicia y la igualdad. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se informen sobre la labor del Changbyo Korillo y a que consideren la posibilidad de apoyar su trabajo. Sí. Porque al final, la descolonización no es solo un concepto abstracto, sino una práctica, una acción, un compromiso con la construcción de un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Y retomando el tema de la descolonización del conocimiento, me gustaría profundizar un poco más en cómo Trask planteaba la recuperación de los saberes indígenas. Claro, me parece interesante. Para Trask, no se trataba solo de añadir algunos contenidos sobre cultura hawaiana a los currículos existentes. Ella abogaba por una transformación profunda del sistema educativo que reconociera la validez y la riqueza de las epistemologías indígenas. Entiendo, pero ¿podrías darme un ejemplo concreto de cómo se traduce esa visión en la práctica? ¿Qué tipo de cambios proponía Trask en el sistema educativo? Por ejemplo, ella criticaba la forma en que se enseñaba la historia de Hawái, centrándose únicamente en la perspectiva de los colonizadores y presentando la anexión como un hecho inevitable e incluso positivo. Claro, es como si contaran la historia desde el punto de vista del vencedor, ignorando las voces y las experiencias de los vencidos. Exacto, y Trask proponía una enseñanza de la historia que rescatara la memoria de la resistencia hawaiana, que mostrara las estrategias que los nativos utilizaron para defender su cultura y su soberanía. Es decir, una historia que no solo hablara de la derrota, sino también de la lucha, de la dignidad, de la capacidad de un pueblo para resistir la opresión. Así es, y no se limitaba a la historia. Trask también abogaba por la integración de los saberes tradicionales hawaianos en otras áreas del conocimiento, como la medicina, la agricultura, la gestión del medio ambiente. Me parece muy interesante ese enfoque.
porque no se trata solo de reivindicar el pasado, sino de construir un futuro diferente, un futuro que se nutra de la sabiduría ancestral. Exactamente. Y para Trask era fundamental que los propios hawaianos fueran los protagonistas de ese proceso de recuperación de los saberes. Entiendo. Ella impulsó la creación de programas educativos dirigidos por nativos, donde los estudiantes pudieran aprender de sus mayores, de sus tradiciones, de su propia historia. Entiendo, se trata de romper con la dependencia del conocimiento occidental y de crear espacios de aprendizaje autónomos, donde los propios pueblos indígenas sean los que controlen su educación. Así es, y este proceso de descolonización del conocimiento no se limita a Hawái. Claro. Es un desafío que enfrentan muchos pueblos indígenas en todo el mundo. Claro, porque el colonialismo no solo se impuso por la fuerza, sino también a través del control del conocimiento, a través de la imposición de una visión del mundo que deslegitimaba los saberes de los pueblos colonizados. Exactamente. Y la lucha por la descolonización también implica una lucha por la recuperación de la memoria, por la revalorización de los saberes ancestrales, por la construcción de un futuro que se nutra de la diversidad cultural. Y en ese sentido, la figura de Trask nos inspira a seguir cuestionando las narrativas dominantes, a buscar otras formas de conocimiento, a construir un mundo donde la diversidad cultural sea valorada y respetada. Absolutamente. Su legado nos recuerda que la lucha por la justicia social no se limita a la esfera política, sino que también implica una transformación profunda de las estructuras de conocimiento. Y retomando el hilo de nuestra conversación sobre Trask, me gustaría profundizar un poco más en su crítica al turismo. Claro, recordemos que Trask era muy crítica con la industria turística, a la que acusaba de explotar la cultura hawaiana y de contribuir a la degradación del medio ambiente. Exactamente, y su crítica no se limitaba a la industria en sí, sino que también cuestionaba la imagen de Hawái que se proyectaba al exterior, esa imagen idílica de un paraíso tropical que ocultaba la realidad de la explotación y la opresión. Esa imagen que se vende en los folletos turísticos, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y sonrientes nativos ofreciendo collares de flores. Exacto. Trask enunciaba que esa imagen era una construcción artificial que ignoraba la historia de colonización de Hawái, la pérdida de tierras, la marginación económica de los nativos, la destrucción del medio ambiente. Es decir, que el turismo contribuía a perpetuar una visión distorsionada de la realidad hawaiana, una visión que beneficiaba a la industria turística, pero que perjudicaba a la población local. Así es. Y Trask criticaba especialmente la forma en que el turismo se apropiaba de la cultura hawaiana, transformando sus tradiciones en productos de consumo para el entretenimiento de los turistas. Claro, como los espectáculos de danza hula en los hoteles, donde se descontextualiza una tradición sagrada y se la convierte en un mero espectáculo folclórico. Exacto. Y esa apropiación cultural no solo es una falta de respeto, sino que también contribuye a la pérdida de identidad de los pueblos indígenas. Es como si te robaran una parte de tu alma, te despojaran de lo que te hace único y especial. Y Trask no se quedaba en la denuncia. Ella proponía un modelo de turismo alternativo, un turismo responsable que respetara la cultura local, que contribuyera al desarrollo sostenible de la comunidad y que no se basara en la explotación. Un turismo que, en lugar de depredar la cultura y el medio ambiente, los valorara y los protegiera. Exactamente. Y esa visión de un turismo responsable sigue siendo muy relevante hoy en día en un contexto donde la industria turística sigue creciendo y generando un impacto cada vez mayor en las comunidades locales y en el medio ambiente. Es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad, a la necesidad de buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de la cultura y la naturaleza. Así es, y creo que la crítica de Trask al turismo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de viajar, sobre el impacto que generamos en los lugares que visitamos, sobre la importancia de ser turistas responsables. Totalmente de acuerdo, porque viajar no solo se trata de consumir experiencias, sino también de aprender, de conectar con otras culturas, de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Exacto. Y hablando de conexión con otras culturas, me parece interesante volver al paralelismo que establecíamos antes entre Hawái y Puerto Rico. Si recordemos que ambos pueblos comparten una historia de colonización que ha dejado huellas profundas en su cultura, su economía y su forma de vida. Y una de las similitudes más evidentes entre ambos casos es la lucha por la tierra. Claro, recordemos que Trask consideraba la tierra como un elemento fundamental para la identidad y la supervivencia del pueblo hawaiano. Exactamente. Y esa misma importancia se le da a la tierra en Puerto Rico, donde la lucha contra la privatización de las playas, la construcción de megahoteles y la especulación inmobiliaria es una constante. Es como si la tierra representara algo más que un simple territorio. Es un espacio sagrado, un vínculo con los ancestros, una fuente de identidad y de resistencia. Así es, y la lucha por la tierra se convierte en una
lucha por la supervivencia cultural, por la defensa de un modo de vida que está en peligro de extinción. Y esa lucha se ve agravada por la dependencia económica que el colonialismo ha generado en ambos pueblos. Claro, recordemos que Hawái depende en gran medida del turismo y de las bases militares estadounidenses, mientras que Puerto Rico está sometido a las leyes impuestas por Estados Unidos que limitan su desarrollo económico. Es como si el colonialismo hubiera creado una trampa económica de la que es muy difícil escapar. Exactamente, y esa dependencia económica se traduce en una falta de autonomía, en una subordinación a los intereses de las potencias coloniales. Y esa falta de autonomía se extiende a todos los ámbitos de la vida, desde la política hasta la cultura, pasando por la educación. Así es, y la lucha por la descolonización implica un proceso de recuperación de la soberanía en todos esos ámbitos. Se trata de un proceso largo y complejo que requiere la participación de toda la sociedad. Exacto, y la figura de Trask nos inspira a seguir adelante en esa lucha, a no rendirnos ante las dificultades, a creer en la posibilidad de un futuro más justo y equitativo. Sin duda, su legado nos anima a seguir cuestionando las estructuras de poder, a luchar por la justicia social, a construir un mundo donde la diversidad cultural sea valorada y respetada. Y hablando de construir un mundo mejor, creo que es importante volver a mencionar la labor del Jangueo Corillo en Puerto Rico. Sí, recordemos que esta organización está trabajando para fortalecer la comunidad puertorriqueña a través del arte, la cultura y el activismo. Y su labor conecta directamente con los temas que hemos estado abordando en este episodio. La lucha por la justicia social, la defensa de la cultura, la resistencia al colonialismo. Así que si quieren apoyar una iniciativa que está haciendo una diferencia real en la vida de las personas, les invitamos a que se sumen a El Jangueo Corillo. Y ahora continuemos con nuestro análisis de la vida y obra de Haunani Kate Trask, una mujer que dedicó su vida a luchar por un futuro más justo para su pueblo y para todos los pueblos oprimidos del mundo. Retomando nuestra conversación sobre Haunani Kate Trask, su crítica a la imagen idílica de Hawái que se vende al mundo a través del turismo es algo que realmente impacta. Sí, esa construcción de Hawái como un paraíso tropical sin problemas, donde la cultura nativa se reduce a un espectáculo folclórico para el disfrute de los turistas. Exacto. Trask denunciaba esa imagen como una forma de negar la realidad de la colonización y la opresión que sufre el pueblo hawaiano. Es como si se utilizara la cultura como una máscara para ocultar las heridas del colonialismo. Exactamente. Y esa máscara no solo la crea la industria turística, sino que también la alimenta el imaginario colectivo, la visión romántica que se tiene de Hawái como un lugar exótico y sin conflictos. Claro, esa idea del paraíso perdido que se asocia a muchas islas del Pacífico. Y Trask se rebelaba contra esa idealización porque perpetuaba la invisibilización de las luchas del pueblo hawaiano. ¿Y cómo proponía Trask contrarrestar esa imagen distorsionada de Hawái? Ella abogaba por una representación más auténtica de la cultura hawaiana. Ajá. Una representación que no se limitara a los espectáculos folclóricos, sino que mostrara la complejidad y la riqueza de su historia, sus tradiciones, sus valores. Es decir, una representación que no redujera la cultura a un producto de consumo, sino que la presentara como una forma de vida, una cosmovisión, una identidad. Exactamente. Y para Trask, esa representación auténtica solo podía surgir desde los propios hawaianos, desde su propia voz, desde su propia experiencia. Es como si se tratara de recuperar la narrativa. Sí. De romper con el discurso colonial que ha impuesto una visión distorsionada de la realidad. Así es. Y para Trask, la poesía era una herramienta fundamental en esa lucha por la recuperación de la narrativa. Claro, recordemos que Trask no solo era una activista, sino también una poeta muy reconocida. Exactamente. Y en su poesía ella encontraba un espacio de libertad para expresar su dolor, su rabia, su resistencia, pero también su amor por su tierra, por su cultura, por su gente. ¿Y cómo se reflejaba esa lucha por la descolonización en su poesía? ¿Podrías darme algún ejemplo? Claro, por ejemplo, en el poema Racial Purity, Trask denuncia la imposición de la blanquitud como modelo de belleza y pureza, y reivindica la belleza de la diversidad racial. Es decir, que Trask no solo luchaba contra la opresión política y económica, sino también contra la opresión cultural, contra la imposición de valores y estándares ajenos a su propia cultura. Exacto. Y en otro poema titulado Colonization, Trask describe de forma cruda y directa las consecuencias del colonialismo en la vida de los hawaianos. La pérdida de la tierra, la degradación del medio ambiente, la desintegración social. Son poemas que no se andan con rodeos, que expresan con crudeza el dolor de la opresión. Así es. Y al mismo tiempo en su poesía también encontramos un mensaje de esperanza, un llamado a la resistencia, una celebración de la vida y la cultura hawaiana.
Es como si Trask nos mostrara que la lucha por la descolonización no se trata solo de denunciar la injusticia, sino también de construir un futuro diferente, un futuro donde la diversidad cultural sea valorada y respetada. Exactamente. Y esa visión de futuro es la que nos inspira a seguir adelante en la lucha por la justicia social, a no rendirnos ante las dificultades, a creer en la posibilidad de un mundo mejor. Así es. Y para terminar nuestra inmersión en la vida y obra de Sunani K. Trask, me gustaría destacar una frase suya que me parece especialmente poderosa. No somos estadounidenses, somos hawaianos, y moriremos como hawaianos. Nunca seremos estadounidenses. Es una declaración de identidad, de resistencia, de dignidad. Trask nos recuerda que la lucha por la descolonización es, en última instancia, una lucha por el derecho a ser uno mismo, a vivir de acuerdo con su propia cultura, a construir su propio futuro. Y su legado nos inspira a seguir adelante en esa lucha. Y con esa poderosa imagen de resistencia y esperanza, cerramos nuestra inmersión en la vida y obra de Jaulani K. Trask, una mujer que dedicó su vida a luchar por la libertad de su pueblo y a denunciar las injusticias del colonialismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Tu apoyo es importante para que esta lucha continúe. Hasta la próxima. We are not American! We are not American! We are not American! We are not American! Say it in your heart. Say it when you sleep. We are not American. We will die as Hawaiians. We will never be Americans. The Americans, my people, are our enemies. And you must understand that. They are our enemies. They took our land. They imprisoned our queen. They banned our language. They forcibly made us a colony of the United States. America always says they are democratic. Lies! That is a lie! They have never been democratic with Native people. They have never been democratic with Indians. They have never been democratic with Hawaiians. The United States of America is the most powerful imperialist country in the world. In the world. They control the United Nations. They control the Pacific Ocean. All these nuclear submarines circulating throughout the Pacific. The United States of America is a death country. It gives death to Native people. And the only way to fight the United States of America is to be political.